Hola, bienvenidos a la unidad número 3, analizar y escribir para comunicar. El propósito de esta unidad es producir reseñas y comentarios coherentes y cohesionados a partir de la aplicación de la lectura analítica y crítica de textos y la utilización de las TIC para propiciar una comunicación eficiente en diferentes ámbitos de su vida. En esta unidad vamos a analizar tres saberes. Primeramente la lectura analítica, la lectura crítica y los dos géneros discursivos académicos que son el comentario y la reseña. Empecemos primeramente con la lectura crítica. En el inicio del proceso de lectura se realiza una lectura exploratoria o sintética con la finalidad de que si el texto es de interés o útil para el objetivo que nos hemos planteado. En un segundo momento, se realiza la lectura analítica, con el fin de irse apropiando del contenido. Comúnmente la lectura analítica también es conocida como lectura de comprensión, donde el objetivo es abstraer y comprender los principales conceptos del texto. Algunas de las preguntas que se plantean al realizar una lectura analítica son: ¿cuál es la relación entre el título y lo que dice su contenido? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿De qué trata el texto? ¿Y qué ideas desarrolla el autor? Parte de la revisión del todo para ir conociendo cada una de sus partes. Por ello es importante conocer los elementos macroestructurales. Según la lingüística holandesa Teun van Dijk, el texto se organiza en dos tipos de estructura: la macroestructura y la superestructura textual. La macroestructura constituye el contenido del texto y la superestructura representa la forma en que se organiza la información: inicio, desarrollo y conclusión. Dentro de la macroestructura, el primer elemento es conocer de qué trata el texto, que se puede revisar desde el título de la obra. El siguiente elemento que tiene que ver con la progresión entre las ideas, es decir, que estén organizadas jerárquicamente. Así como el título y la progresión de ideas darán una congruencia a la obra, a esta congruencia se le conoce como coherencia. Según Moreno, la coherencia es la propiedad por la cual los hablantes comprenden los discursos o los textos y los perciben como una unidad compuesta por una serie de partes ligadas entre sí y con el contexto en el que se producen. La coherencia tiene que ver con cuatro elementos: no contradicción, la no repetición, la relación entre las ideas y el contexto, y la progresión. Exponer las ideas con jerarquía hace que se comprenda mejor el texto. El contexto es la ubicación en el texto y el espacio que le da sentido a las situaciones que ocurren. Cuando queremos ubicar el contexto de una obra, partimos de la información general que nos ofrece el texto, el autor, la fecha de la primera edición, la situación socioeconómica de esa época. Bajo este término es que encontramos la intencionalidad del autor al escribir una obra. Cuando elaboramos un trabajo académico o laboral, no consultamos un solo texto. Por lo general, revisamos un conjunto de 4 o 5 textos para contar con suficiente información en relación con el tema que se estudia. Para el análisis de la información que se presenta en cada texto que consultemos, debemos realizar un trabajo de comparación. Comparación es un proceso que consiste en identificar pares de características semejantes y diferentes. Cada par de características corresponde a una variable, según Donna Cavale y Margarita de Sánchez. La estrategia para comparar debe ser primero definir el propósito, identificar las variables que definen la comparación, especificar pares de características semejantes y diferentes correspondientes a cada variable y por último verificar la información que generamos. Una estrategia que permite organizar la información de
Cada variable que tenemos establecida es el cuadro comparativo, también conocido como el de doble entrada. Se leen varios textos y las variables que se deseen comparar se organizan de manera virtual y lo que se encuentra en cada texto de manera horizontal. De relacionar la información de diferentes textos y compararla es conocido como intertextualidad. La intertextualidad es la relación entre dos o más textos del mismo autor o diferentes de épocas similares sobre conceptos similares. Obviamente, las relaciones intertextuales pueden darse a partir de la cita de autores en una obra, la evocación de un concepto con otro o de un personaje con otro personaje. Ahora veamos lo que es la lectura crítica. De acuerdo con Estela Serrano y Alex Madrid, la lectura crítica es la disposición para desentrañar el sentido profundo del texto, las ideas subyacentes, razonamientos e ideologías. Es la capacidad analítica para no aceptar a priori las ideas, prestar atención a las connotaciones, identificar puntos de vista, intenciones e implicaciones. Las actividades para realizar una lectura crítica son tres. Primeramente, identificar al autor. Para verificar el conocimiento del autor en su campo profesional, debemos verificar el nombre completo. Identificar otras obras que haya escrito, revisar su trayectoria profesional, premios, reconocimientos, revisar el prólogo o el índice de sus obras e identificar aquella información que reconozca su experiencia en el campo. Segundamente, identificar las características del texto y por último, construir la interpretación. Implica explicar con palabras propias lo que hemos comprendido con respecto a la lectura. Solo textos originales. Cuando verificamos la validez del documento, estamos a su vez considerando que éste sea original. No confundamos el uso de citas para hacer referencia a la falta de originalidad. Recuerde que las citas que se utilizan para dar sustento al texto y propician relaciones intertextuales. ¿Qué quiere decir esto? Que citar mucho a un autor no nos va a ayudar. Las citas, si bien no le restan originalidad, no hay que abusar de ellas. Para dar mayor versatilidad al texto y hacerlo más original, algunos autores recurren a diferentes estrategias. Tal es el caso del uso de las figuras retóricas, que son un conjunto de palabras que se utilizan para dar énfasis a las ideas. Algunas de las figuras retóricas más comunes son las siguientes. Primero está la comparación. Se trata de comparar un objeto o un proceso con otro. La palabra clave aquí es como. Por ejemplo, así como o así como los polos. Luego tenemos la analogía. Se explica un objeto o procedimiento con otro ajeno a él. Normalmente se emplean las expresiones así como. Por ejemplo, así como los polos opuestos de los imanes se atraen, las proteínas del ADN se juntan unas con otras. Y luego tenemos la pregunta retórica. Es una pregunta que se formula con el fin de atraer la atención del lector hacia un aspecto de lo que se trata en el texto. Por ejemplo, ¿qué función tiene la ciencia en la vida moderna? Evidentemente todo el mundo sabe de la importancia de la ciencia en la vida moderna, pero hacer énfasis en ello vuelve a atraer la atención del lector a lo que viene. Y luego tenemos la anáfora. La anáfora consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al principio de un verso o de una frase. Por ejemplo, ni esperanza fallida, ni trabajo injusto, ni pena inmerecida, del poema En paz llamado Nervo. Y luego tenemos la hipérbole. La hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. Por ejemplo, le pedí disculpas 1000 veces. O ya te he repetido 1.000.000 de veces que no soy exagerado. Luego vamos a ver
los, lo que les decía que se llaman géneros discursivos académicos, y el primero de ellos es el comentario. ¿Qué se puede comentar? Comentar sobre un tema es algo natural entre los seres humanos. Comentar con respecto a un texto de cualquier tipo se requiere más que una simple opinión. Debe existir un análisis y un método. Eh, Comentario de un texto. Consiste en describir el texto con base a lo que el autor nos quiso decir. Se requiere de un análisis y un método para fundamentarlo. Tipos de textos que se pueden comentar: el épico, el narrativo, el lírico, el literario, el didáctico, en fin, todos se pueden comentar. Pasos para realizar un comentario. Se requiere saber a través de la lectura analítica y crítica el tipo de texto que se va a comentar, si es una narración, una introducción, una exposición o una argumentación. Posteriormente se analiza el texto para identificar el tema y el argumento que se expone, realizando las siguientes preguntas. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la idea básica del autor? ¿Cómo organiza el autor lo que quiere decir en unidades coherentes? ¿Y de qué forma interviene el autor en el texto? Para continuar, se realiza un resumen del texto original, ya que constituye la base del comentario. Y al final, la macroestructura del comentario es, primeramente, la introducción. Se describe la naturaleza del texto, se identifica el tiempo, espacio y el autor. Luego tenemos la presentación, que se describe brevemente el texto y se menciona el tema o los temas que aborda, obteniendo un resumen. Luego tenemos el argumento, que es el argumento general del texto. Luego tenemos, por último, la valoración. El redactor, o sea, ustedes, emiten su opinión con respecto a la obra que se está comentando. Luego, el otro método discursivo que tenemos es la reseña. Es un escrito breve en donde se describe una obra mediante una síntesis y posteriormente se presenta una evaluación o crítica sobre la misma. En esta evaluación se destacan sus fortalezas y sus debilidades. Se señala su contribución y su naturaleza para conocimiento de los lectores. ¿Cuál es entonces la diferencia entre un comentario y una reseña? Un comentario es un documento menos formal en donde versa una opinión personal de la obra, a diferencia de una reseña, donde la opinión debe ser mucho más objetiva, considerando ciertos elementos y analizando uno o varios temas que se desarrollan en la obra. Podemos reseñar desde una obra literaria hasta una película o una obra de teatro. En el ámbito académico donde practicamos en el laboratorio hasta viajes efectuados. Ahora vamos a ver los elementos estructurales de la reseña. Primeramente tenemos la identificación, que señala el nombre de la obra y del autor, y la definición del tiempo y el espacio en el que se escribió. Luego tenemos el resumen o sinopsis. Son las ideas principales de la obra o una breve descripción de la misma. Y luego tenemos la crítica, que es el juicio valorativo del reseñista de la obra. Esta se realiza en dos vertientes. La primera sobre la obra en sí, sus fortalezas y sus debilidades, y la segunda sobre su relación con la actualidad, el contexto y otras obras semejantes. Pasos para realizar una reseña. Primeramente tenemos que seleccionar una obra con base a su preferencia o alguna que les haya indicado el maestro. Después, identificar el propósito y el tono. Conocer el propósito nos ayuda a no incluir información poco importante, y determinar el tono depende del público al que se es dirigido, ya sea adolescentes o a lo mejor científicos. Luego, organización de las ideas. Ver de qué manera se van presentando las ideas para posteriormente plasmarlas en el documento. Cuando realizan sus tareas y consultan diferentes fuentes y necesitan organizar todas las lecturas correspondientes a un trabajo de investigación documental, donde buscamos información en fuentes como libros, revistas, internet, hacemos lecturas y tomamos notas del material que revisamos y elaboramos reportes con las conclusiones
y hablaremos de dos instrumentos de investigación documental: las fichas bibliográficas y fichas de trabajo, que ya hemos visto en unidades anteriores, y el aparato crítico, que son las notas que se escriben en el texto a pie de página o al final del capítulo o del libro, para señalar primeramente las fuentes donde se obtuvo la información, las notas que se refieren a la explicación de los términos y la exposición de datos que apoyen o complementen el texto. Pues bien, pasemos a la acción. Las actividades a realizar en esta unidad son tres. Son sencillas. Primeramente, en una primera actividad tendrán que responder preguntas pertinentes a lo revisado durante el video. Probablemente tendrán que identificar a qué figura retórica corresponde un texto que les van a dar a leer, completar o rellenar espacios con la respuesta que aparece en la misma actividad. En otras actividades, por ejemplo, tendrán que determinar la macroestructura de un comentario y seccionarlo, o en otras les darán preguntas sobre cómo se desarrolla una buena reseña. Entonces, todas ellas actividades relacionadas y pertinentes con la información que les brindé en este video. La recomendación para cada una de ellas son las mismas. Tómense su tiempo, relájense, contesten todo, no dejen sin contestar nada, y pues no me queda más que desearles mucha suerte y adelante.